Imagina por un momento que cada vez que pagas tu servicio de Internet, el dinero no va a una empresa de telecomunicaciones. Va directo a un grupo criminal que te amenazó de muerte si no contrataste su señal. Imagina que el dispositivo que tienes en tus manos ahora mismo ese celular, esa computadora, lleva instalado sin que lo sepas un código que está transmitiendo cada tecla que presionas, cada contraseña que escribes, cada mensaje que mandas. Imagina que la pantalla en la que ves videos de tus hijos, pagas tus facturas y hablas con tus seres queridos, es en este mismo momento una ventana abierta de par en par hacia el mundo criminal. Eso no es una película, eso no es ciencia ficción, eso ocurre en México, hoy, ahora mismo, mientras lees esto o escuchas estas palabras. Y la pregunta que pocos se atreven a hacer en voz alta es esta: ¿cómo es posible que el país que se digitaliza a toda velocidad, que pone la tecnología en el centro de su economía, de su educación y de su vida cotidiana, sea al mismo tiempo uno de los territorios más vulnerables del planeta entero en materia de seguridad digital? ¿Cómo es posible que el Estado que debería protegerte sea, en muchos casos, parte del mismo sistema que te expone? La lógica es aterradora. Lo que acabas de escuchar no es metáfora ni exageración periodística. Es el estado real, verificado, documentado de las cosas en México en el año 2026. Y para entender por qué estamos aquí, hay que entender primero cómo llegamos. Durante más de una década, México vivió una digitalización acelerada que nadie planificó del todo bien. No es una crítica a ningún gobierno en particular, es el diagnóstico de un proceso que ocurrió en todo el mundo en desarrollo, pero que en México tuvo características propias, únicas, que lo hicieron especialmente peligroso. Por un lado, la velocidad. México pasó en pocos años de una economía principalmente analógica a una donde los pagos, los trámites, la educación, la salud y el comercio dependen de plataformas digitales. Ese tránsito que en países con mayor infraestructura tomó décadas, aquí se comprimió en años. Las personas aprendieron a usar aplicaciones de pago antes de aprender a identificar un correo fraudulento. Las instituciones migraron sus datos a servidores en la nube antes de tener políticas claras de quién accede a esos datos y bajo qué condiciones. Por otro lado, la desigualdad. México es un país donde la brecha tecnológica no es solo de velocidad de Internet o acceso a dispositivos. Es una brecha de conocimiento, de educación digital, de capacidad para protegerse en un entorno que evoluciona más rápido que cualquier plan de estudios o cualquier campaña gubernamental de concientización. El ciudadano de clase media en una ciudad grande tiene más recursos para protegerse que el trabajador rural, pero ninguno de los dos recibió la educación que necesitaba para navegar de manera segura en el mundo que le construyeron. Y por encima de esos dos factores, hay uno más que define todo lo demás: la impunidad estructural. En México, el cibercrimen tiene una tasa de impunidad que ronda el 95%, según estimaciones de expertos en seguridad jurídica digital. Eso significa que de cada 100 delitos informáticos que se cometen, menos de 5 llegan a algún tipo de consecuencia legal. Y las causas de esa impunidad no son misteriosas. Falta de legislación específica actualizada, falta de policías especializados en delitos informáticos, falta de coordinación entre instancias federales y estatales, y falta de cultura de denuncia en una población que, en muchos casos, ni siquiera sabe que fue víctima de un delito. En ese contexto, velocidad sin regulación, desigualdad digital, impunidad estructural, el crimen organizado mexicano encontró algo que llevaba años buscando sin saberlo: un territorio sin ley. No una sierra remota, no una frontera desdibujada, sino un espacio infinitamente más grande, infinitamente más rentable y radicalmente más difícil de patrullar que cualquier zona geográfica que hubieran controlado antes. Ese territorio es el Internet. Y desde ahí, la historia del lado oscuro de la red en México empieza a tomar una forma que va mucho más allá del hacker solitario o del virus informático genérico. Empieza a tomar la forma de algo que ya conocemos, algo que México lleva décadas mirando sin poder detener. El protagonista de esta historia no tiene un nombre, no es una persona, es un sistema.
Es la intersección entre el crimen organizado que evolucionó, el Estado que no alcanzó a regular y el ciudadano común que quedó atrapado en el medio, entregando sus datos, su dinero, su identidad y en algunos casos hasta su seguridad física a una red que prometió liberarlos. ¿Fue incompetencia del Estado o fue complicidad silenciosa? ¿Fue la velocidad inevitable de la tecnología o fue la negligencia premeditada de quienes debían preparar al país para ese salto? ¿Fue el crimen organizado quien se adelantó o fue el sistema mismo el que abrió las puertas? Tú, como jurado de la historia, tienes que responder esas preguntas con lo que escuches en los próximos minutos. Nosotros te damos los datos. La conclusión es tuya. Bienvenidos a este canal. Aquí la verdad no se edita para que sea más cómoda. En este video vamos a recorrer juntos el lado oscuro del Internet en México, y esto es lo que revelaremos, punto por punto. Escucharás los datos que confirman que México es uno de los países más atacados del planeta en materia cibernética, y lo que eso significa para ti, como usuario común. Conocerás cómo el crimen organizado mexicano evolucionó de vender drogas en esquinas a construir imperios digitales. Los llamados cárteles digitales, que operan como empresas formales con horarios, jerarquías y millones en ganancias. Revelaremos el caso más perturbador del que pocos hablan, el narco Wi-Fi, el momento en que un cártel mexicano obligó a miles de familias humildes a pagar por Internet bajo amenaza de muerte. No metafóricamente, con amenaza directa y documentada de asesinarlos. Desentrañaremos cómo la Darknet, ese Internet paralelo, invisible para el usuario común, se ha convertido en el nuevo mercado de los cárteles mexicanos. Drogas, datos robados, identidades falsas, todo con precio y con entrega a domicilio. Desclasificaremos por qué el gobierno mexicano, según sus propias dependencias, no tiene protocolos reales para proteger tus datos personales y cómo empleados del Estado podrían estar, en este momento, subiendo tu información a plataformas de inteligencia artificial sin ningún control ni auditoría. Conocerás las técnicas que los ciberdelincuentes usan para entrar en tu vida sin que te des cuenta. El phishing, el malware, los deepfakes de voz, las páginas clonadas y los códigos maliciosos que se instalan en tu teléfono mientras tú corres de una reunión a otra. El dato que justifica que te quedes hasta el final. Un solo número que resume todo el horror de esta historia. En 2024, hackers en México tardaron en promedio solo 48 minutos en comprometer un sistema una vez que encontraron la brecha. En el caso más extremo registrado, lo lograron en 51 segundos. Quédate hasta el final porque ese último dato explica por qué ningún protocolo reactivo puede salvarnos y cuál es la única defensa real que tenemos. Antes de continuar, necesitamos pedirte algo. Este canal existe para que la verdad llegue a quienes la necesitan. No para quienes ya lo saben todo, para quienes todavía no saben que son vulnerables. Si este contenido te importa, si crees que la información es una forma de poder y que un pueblo informado es un pueblo que se defiende, entonces suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna entrega. Pero hay algo más que queremos saber, algo que nos ayuda a construir este trabajo contigo, no solo para ti. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad o estado de México o desde qué país del mundo estás viendo este video. Queremos saber desde dónde llega esta audiencia. Y si eres de una región donde has vivido o escuchado situaciones relacionadas con inseguridad digital, ciberataques o extorsiones en línea, cuéntanoslo. Tu experiencia puede ser parte de esta historia. Queremos leerte. El país que se conectó sin protección. Para entender el lado oscuro del Internet en México, primero hay que entender cómo se construyó ese Internet. ¿Quién lo construyó? ¿Para qué se construyó? ¿A qué velocidad se expandió? Y sobre todo, ¿qué quedó fuera de la ecuación cuando la prisa le ganó a la planeación? México tenía en 2010 aproximadamente 34 millones de usuarios de Internet. Para 2024, esa cifra había superado los 97 millones, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En 14 años, casi el triple. Un crecimiento extraordinario en términos absolutos, que convirtió a México
en uno de los mercados digitales más grandes de América Latina y que trajo consigo transformaciones reales en la vida cotidiana de millones de personas. La banca digital redujo el tiempo que una familia trabajadora tenía que invertir en filas y trámites presenciales. Las plataformas de pago permitieron que pequeños negocios se conectaran a redes de clientes que antes les eran inalcanzables. La telemedicina llegó a comunidades donde no había médico a menos de 2 horas de distancia. La educación en línea mantuvo a millones de estudiantes conectados con sus escuelas durante la pandemia del COVID-19, cuando la alternativa era simplemente dejar de estudiar. No se puede narrar esta historia con honestidad sin reconocer lo que la digitalización le dio a México. No fue un engaño, fue real, fue valioso, fue necesario. Pero todo proceso de cambio acelerado tiene un reverso. Y el reverso de la digitalización en México fue una vulnerabilidad estructural que se fue acumulando en silencio, como una deuda que nadie anotaba pero que alguien tendría que pagar. El primer componente de esa deuda fue la infraestructura. México se conectó sobre una red de telecomunicaciones que en muchas regiones del país sigue siendo precaria, concentrada en zonas urbanas y profundamente desigual. Las mismas comunidades que hoy son vulnerables al narco Wi-Fi son las que nunca tuvieron acceso estable a Internet por vías legales. Cuando Telmex no llegaba o llegaba mal, el servicio era caro, lento e intermitente. Esa ausencia del Estado como garante de conectividad creó el vacío que el crimen organizado supo explotar. El segundo componente fue la regulación. México construyó leyes de telecomunicaciones que en muchos aspectos fueron avanzadas para su tiempo, pero que nunca lograron anticiparse al ritmo de transformación tecnológica. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, vigente desde 2010, fue en su momento uno de los marcos más modernos de América Latina. Pero fue diseñada para un mundo donde el principal riesgo era que una empresa vendiera tu información a otra empresa, no para un mundo donde los cárteles clonan páginas bancarias, donde la inteligencia artificial puede suplantar tu voz en tiempo real o donde el ransomware puede paralizar el sistema de salud de un estado entero en cuestión de minutos. La ley no evolucionó a la velocidad del crimen, y esa brecha se convirtió en territorio libre para quien tuviera la capacidad y la voluntad de operar dentro de ella. El tercer componente fue la educación, o más precisamente, su ausencia. México escolarizó a varias generaciones en competencias digitales básicas. Cómo usar una computadora, cómo navegar, cómo crear una cuenta de correo electrónico, pero nunca incorporó de manera sistemática y universal la educación en ciberseguridad. Hoy, un niño de 12 años puede aprender a programar en una escuela pública bien equipada, pero ese mismo niño probablemente no sabe qué es el phishing, no sabe cómo identificar una URL falsa, no sabe que la red de Wi-Fi gratuita que ofrece el centro comercial puede ser una trampa diseñada para robar sus contraseñas. Y si ese niño no lo sabe, sus padres tampoco. Y si sus padres no lo saben, el eslabón más débil de la cadena de seguridad digital sigue siendo, año tras año, el usuario común. Los expertos en ciberseguridad lo repiten en cada foro, en cada entrevista, en cada informe. La tecnología más sofisticada del mundo no puede proteger a alguien que no sabe que necesita protección. El cuarto componente, quizás el más políticamente incómodo de nombrar, fue la permisividad institucional. No en el sentido de una conspiración deliberada, sino en el sentido de una negligencia estructural sostenida en el tiempo. Cuando en 2024, la revista Wired en español envió solicitudes de información a 42 dependencias del gobierno federal para conocer sus políticas de uso de inteligencia artificial y manejo de datos ciudadanos, el 90% respondió que no tenía políticas reales, no políticas imperfectas, no políticas en desarrollo, simplemente no tenía políticas. La institución que recopila tus datos fiscales, médicos, laborales y migratorios no había establecido quién puede usar esos datos, bajo qué condiciones, con qué herramientas y con qué controles. Eso no es un error puntual, es una decisión sistemática de no decidir. Y en materia de seguridad digital, no decidir es, en los hechos, la peor decisión posible. Hoy, según datos de Fortinet y ICSEC, para 2024 y 2025, México registra más de 4 intentos de ciberataque por segundo,
Los hackers pueden comprometer un sistema en menos de 48 minutos en promedio, y en el peor caso documentado, en 51 segundos. Y el país ocupa el segundo lugar en América Latina por número de intentos de ciberataque registrados, solo detrás de Brasil. Según el propio Plan Nacional de Ciberseguridad publicado en diciembre de 2025, 7 de cada 10 dependencias federales presentan vulnerabilidades de alto riesgo. Y solo el 2% de las empresas mexicanas alcanza estándares de madurez en gestión de riesgos cibernéticos, de acuerdo con el índice de preparación de Cisco para 2025. No son números que puedan despacharse con un titular. Son el mapa del país real que nadie dibujó cuando todo el mundo aplaudía la digitalización. México se conectó rápido, se conectó masivamente, pero se conectó sin blindaje, sin cultura, sin regulación que evolucionara al mismo ritmo que la tecnología, y sin la voluntad política de priorizar la seguridad digital como lo que es, un asunto de seguridad nacional, de soberanía, de justicia para los ciudadanos más vulnerables. Y en ese contexto, en ese México que corría sin mirar hacia atrás, el crimen organizado encontró una puerta abierta. No la buscó demasiado. La puerta estaba ahí, sin llave, esperando a quien tuviera la lógica criminal para entender lo que valía. Y aquí es donde la historia del Internet en México deja de ser una historia de tecnología para convertirse en algo que ya conocemos, en algo que México lleva mirando de frente desde hace demasiados años, una historia de poder y de los que lo tienen, de impunidad y de quienes la sufren, de un Estado que prometió proteger y de ciudadanos que siguen esperando que esa promesa se cumpla. Aquí es donde el lado oscuro de la red empieza a tener nombre, dirección y expediente. El crimen organizado entra al mundo digital. Cuando piensas en un hacker, ¿qué imagen te viene a la mente? Probablemente la misma que les viene a todos. Un joven con sudadera oscura, solo en un sótano, frente a pantallas llenas de código verde, bebiendo café a las 3 de la madrugada. Esa imagen es exactamente lo que los verdaderos criminales quieren que sigas creyendo. Porque mientras tú imaginas al lobo solitario, ellos ya construyeron la corporación. No tienen nombre en los periódicos, no tienen caras en los noticieros, pero trabajan todos los días, en horario de oficina, en cubículos bien organizados, con jerarquías claras y métricas de desempeño. Los llaman cárteles digitales. Son la evolución lógica del crimen organizado mexicano en la era digital. Surgieron en la intersección entre el mundo físico del narcotráfico y el mundo invisible de la ciberdelincuencia. Y desde ahí, construyeron algo que los expertos en seguridad no terminan de procesar. Una industria criminal paralela, tan estructurada como cualquier empresa formal, con áreas de recursos humanos, finanzas, operaciones y desarrollo de producto. El director editorial de Wired en español, Mael Vallejo, lo explicó en una entrevista con medios mexicanos con una claridad que hiela la sangre. La imagen del hacker solitario es una ficción cómoda. Lo que realmente existe es crimen organizado que funciona con los estándares operativos de una empresa formal, con empleados que trabajan 8 o 9 horas al día, enviando miles de ataques como si fuera un call center, con la diferencia de que el producto que venden es tu ruina. Según la revista Wired en español, el 80% de las instituciones mexicanas encuestadas en 2024 sabían que eran inseguras ante estos ataques y no habían tomado ninguna medida significativa para resolverlo. Repite eso. El 80%, 4 de cada 5 instituciones, saben que son vulnerables y no hacen nada. En 2024, los hackers que operan en México tardaron en promedio 48 minutos en comprometer un sistema tras encontrar el punto de entrada. Eso lo confirma el análisis de ICSEC presentado en noviembre de 2025. Y en el caso más extremo registrado ese año, el acceso completo a un sistema se logró en 51 segundos. Mientras tú te tomas un café y revisas tus mensajes, ellos ya entraron, tomaron lo que necesitaban y salieron. ¿Cuántos expedientes médicos? ¿Cuántos datos bancarios? ¿Cuántos historiales escolares fueron robados en los minutos que tardaste en leer estos párrafos? Y si las instituciones lo saben, y el Estado lo sabe, y los expertos lo repiten en todos los foros, ¿qué dice de nosotros que sigamos sin actuar? Para quienes se acaban de unir a este video, aquí les adelantamos lo que viene y por qué no pueden apagar esta pantalla.
Todavía no hemos llegado a la parte donde un cártel mexicano, en plena luz del día, destruyó la infraestructura de Telmex en 10 municipios, instaló sus propias antenas de internet con equipo robado y cobró hasta 500 pesos mensuales a 5.000 familias, bajo amenaza de muerte para quien no pagara. Eso ocurrió. Está documentado. Lo revelaremos con nombres y lugares. Tampoco hemos hablado todavía de la Darknet, ese internet paralelo donde tus datos personales se venden hoy mismo por unas cuantas criptomonedas, donde los cárteles mexicanos montaron tiendas virtuales de drogas con entrega a domicilio, donde México figura ya en el puesto 33 de 85 países en ventas de narcóticos digitales, según la propia Organización de las Naciones Unidas. Y todavía falta el dato más aterrador de todos: cómo empleados del gobierno mexicano podrían estar, en este momento, subiendo información clasificada de millones de mexicanos a plataformas de inteligencia artificial sin ningún protocolo de seguridad. Quédate. Lo peor aún no ha llegado. El narco wifi. Cuando el crimen tomó el control de tu señal. Pero si crees que los cárteles digitales operan solo desde las sombras de la Internet, desde servidores ocultos y redes anónimas que el ciudadano común jamás visitará, lo que viene a continuación te va a cambiar esa percepción para siempre. Porque el crimen organizado en México no se quedó en el mundo invisible. Bajó al mundo físico y tomó el control de algo tan cotidiano, tan doméstico, tan aparentemente inocente como la antena de internet de tu casa. Michoacán, diciembre de 2023. Una entidad de la llamada Tierra Caliente, territorio históricamente disputado por grupos criminales, que lleva años siendo escenario de guerras entre el cártel Jalisco Nueva Generación y organizaciones locales. Una región donde el Estado mexicano tiene presencia intermitente en el mejor de los casos y ausencia total en el peor. En los municipios de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Cualcomán, los habitantes comenzaron a notar algo raro. Las antenas de Telmex, la empresa de telecomunicaciones del magnate Carlos Slim, estaban siendo derribadas sistemáticamente. El cableado de fibra óptica aparecía cortado, los repetidores dañados, los servicios de internet interrumpidos. Era el primer acto de una obra que nadie en esas comunidades eligió ver. Después del sabotaje llegaron los mensajes. No por correo electrónico, no por redes sociales. Llegaron como siempre llegan los mensajes del crimen organizado en México, de boca en boca, a través de intermediarios, con el peso inconfundible de quien sabe que tiene el poder de cumplir su amenaza. El mensaje era simple: si quieres internet, cómpralo a nosotros. Y si no compras, ya sabes lo que te pasa. El 29 de diciembre de 2023, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ejecutó una orden de cateo en 3 inmuebles ubicados en las comunidades de San Juan de los Plátanos, Zenobio Moreno y Santa Ana Amatlán. Lo que encontraron dentro confirmó lo que las denuncias decían: narcoantenas, equipos de telecomunicaciones robados, módems, repetidores, routers con las etiquetas originales de Telmex, montados en instalaciones clandestinas, desde donde el grupo criminal operaba su propia red de Internet. La Fiscalía Michoacana informó a la agencia The Associated Press que el grupo cobraba entre 400 y 500 pesos mensuales a aproximadamente 5.000 personas en diferentes municipios del estado, bajo la amenaza explícita de ser asesinados si se negaban a contratar el servicio. Las ganancias estimadas del esquema: hasta $150.000 mensuales. La prensa local identificó al grupo criminal como Los Viagras, una organización surgida entre 2013 y 2014 como disidencia de los Caballeros Templarios y la familia michoacana, que mantiene actualmente una disputa territorial con el CJNG. La Fiscalía no confirmó el nombre del grupo, la investigación seguía abierta. Pero sí confirmó que los Viagras controlan los municipios donde el narco internet operaba. El analista Falco Ernst, de la organización internacional especializada en seguridad Crisis Group, explicó en ese momento lo que este caso revela sobre la evolución del crimen organizado en México. Los aproximadamente 200 grupos delictivos armados activos en el país ya no se centran exclusivamente en el tráfico de drogas. Se están convirtiendo, en sus palabras,
en monopolistas de facto de servicios y mercados que antes pertenecían a la economía legal. Una persona detenida, los equipos incautados, el esquema desarticulado, al menos temporalmente. Pero el modelo ya estaba probado. El hombre que alguna vez traficó drogas, extorsionó productores de aguacate y disputó territorios a punta de fusil, llegó a 2023 cobrando renta por la señal de Wi-Fi a familias que solo querían que sus hijos pudieran hacer la tarea. Y el Estado que alguna vez garantizó servicios básicos, ese Estado que en teoría tiene el monopolio de la violencia y el control del territorio, tardó semanas en saber lo que estaba pasando. Y llegó con una orden de cateo cuando ya había 5.000 familias pagando su extorsión mensual. Si el crimen organizado ya controla el Internet de las comunidades rurales, si ya cobra impuestos por la sombra en algunos estados, si ya extorsiona a productores agrícolas y mineros, ¿qué servicio básico quedará fuera de su alcance en 10 años? ¿Y qué estado tendremos para detenerlo? La Darknet mexicana. El mercado invisible. Lo que acabas de escuchar sucedió en el mundo físico, visible, documentado por fiscales y reportado por medios de comunicación. Pero existe otro espacio donde el crimen organizado mexicano opera con aún mayor impunidad, donde no hay cateos ni órdenes judiciales, donde las transacciones se borran en segundos y donde tu identidad, tus datos, tus contraseñas y tu dinero se compran y se venden como si fueran mercancía en un tianguis. Ese espacio se llama la Darknet, y México ya está en él. La Darknet no es un lugar misterioso accesible solo para especialistas. Es una capa del Internet que no está indexada en los motores de búsqueda convencionales, accesible a través de navegadores específicos que permiten al usuario y al criminal operar en anonimato. Es el mismo Internet que usas cada día, pero con las luces apagadas y sin nadie que supervise lo que pasa dentro. Durante años, el narcotráfico mexicano operó principalmente en el mundo físico, rutas terrestres, puntos de cruce, bodegas, laboratorios. Pero el mundo cambió, y los cárteles cambiaron con él. En los últimos años, reportes de Milenio y análisis de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito colocaron a México en el puesto 33 de 85 países donde ya se registra actividad de narcotráfico a través de la Darknet. No es el número 1, pero está en el top 50 mundial, y la tendencia no va hacia abajo. Un ejercicio periodístico publicado por Milenio encontró en la Darknet un marketplace activo con más de 27.000 miembros registrados y vendedores que ofrecen cocaína, marihuana, metanfetaminas y otras sustancias con envío a domicilio, con tiempos de entrega especificados por región. El perfil de un vendedor identificado como Bill Flakes ofrecía metanfetaminas de producción propia con envío de 1 a 7 días a Europa, de 5 a 12 a Estados Unidos y de 7 a 21 días al resto del mundo. Así como cualquier tienda en línea. Reseñas, calificaciones, política de devoluciones. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como OFAC, reveló en 2024 que cárteles mexicanos, específicamente el de Jalisco Nueva Generación, operaban call centers que fingían ser representantes del Tesoro norteamericano para defraudar a ciudadanos estadounidenses mayores de edad a través de esquemas de timeshare por Internet. No eran pequeñas operaciones, eran estructuras diseñadas, coordinadas y financiadas como una empresa criminal transnacional. Y mientras eso pasaba en la capa digital, en la física, el modelo de extorsión del narco Wi-Fi de Michoacán demostraba que los cárteles no solo querían usar el Internet para vender sus productos, querían controlar el Internet mismo. Dos movimientos en apariencia distintos, pero que apuntan en la misma dirección. El crimen organizado mexicano entendió antes que muchos funcionarios del Estado que el poder real del siglo XXI no está en las armas, está en los datos, está en la conectividad, está en quien controla la señal. La industria que alguna vez tuvo sus cuarteles en la Sierra de Sinaloa o en las cañadas de Michoacán, hoy tiene oficinas virtuales en servidores anónimos, acepta pagos en criptomonedas y tiene clientes en Europa, Norteamérica y Asia. El narco mexicano, ese personaje construido durante décadas como figura local, regional o a lo sumo nacional,
Hoy es un actor global en el mercado digital más oscuro del planeta. Si los datos confirman que el narco mexicano ya opera en la Darknet, si vende drogas con entrega internacional y extorsiona a ciudadanos extranjeros por Internet, ¿quién tiene la responsabilidad de frenar eso? ¿El Estado que no pudo mantener la señal de Telmex en 10 municipios de Michoacán? ¿La policía cibernética que, según los propios expertos, no se da abasto para atender todo lo que sucede? Antes de continuar con los capítulos más impactantes, necesitamos hacer una pausa para algo que importa. Esta historia no está cerrada, está viva, y tú puedes ser parte de ella. Si eres de Michoacán, de Apatzingán, de Buenavista, de Tepalcatepec, Pepamequi, o de cualquier comunidad de la Tierra Caliente, o si conoces a Tagui, alguien que vivió el esquema del narco Wi-Fi en carne propia, queremos escucharte. Tu testimonio puede ser parte de la próxima entrega de este canal. No necesitas dar tu nombre completo, solo necesitas contar lo que viviste. Y si eres de cualquier otro estado o país, también cuéntanos. ¿Has sido víctima de ciberataques, phishing, extorsiones digitales o robo de datos? ¿Conoces casos en tu comunidad que no aparecen en los medios? Escríbelo en los comentarios. Esta historia se construye con voces reales, no solo con datos de informes. También dinos qué tema quisieras que investigáramos en la próxima entrega. ¿Qué parte del lado oscuro del Internet en México falta explorar? La información es poder, y este canal existe para devolverle ese poder a quien lo necesita. El Estado expuesto, tus datos en manos de nadie. Si lo que ya revelamos sobre los cárteles digitales y la Darknet no era suficiente para preocuparnos, hay un capítulo de esta historia que golpea aún más cerca, porque el peligro no viene esta vez desde afuera del sistema, viene desde adentro, viene del propio Estado mexicano. En 2024, el director editorial de Wired en español realizó algo que pocos medios se atrevieron a documentar con esa metodología. Envió solicitudes de información a 42 dependencias del gobierno federal mexicano, preguntando específicamente cómo utilizan la inteligencia artificial, qué regulaciones tienen para el manejo de los datos de los ciudadanos y qué protocolos de seguridad aplican cuando sus empleados usan herramientas digitales en sus funciones. El resultado que obtuvo es devastador. El 90% de esas dependencias no tenía una política real de protección de datos en lo que respecta al uso de inteligencia artificial. 90%. 42 dependencias. Solo 4 con algo que pudiera llamarse política real. El experto en ciberseguridad lo describió con una claridad que resulta imposible de ignorar. En México existe la posibilidad real de que un funcionario de gobierno, sin malas intenciones, con toda la buena voluntad del mundo, esté tomando una base de datos con información sensible de millones de ciudadanos, nombres, RFC, direcciones, datos fiscales, historial médico, y subiéndola a una plataforma gratuita de inteligencia artificial, porque le facilita el trabajo, porque es más rápido que hacerlo manualmente. No hay norma que lo prohíba, no hay auditoría que lo detecte, no hay consecuencia legal establecida, y los datos que ese funcionario subió ya no le pertenecen al gobierno mexicano. Ya están en servidores externos. Ya forman parte de bases de entrenamiento de modelos que el Estado mexicano no controla, no regula y no puede recuperar. Según la evaluación del Índice de Ciberseguridad de Cisco para 2025, solo el 2% de las empresas en México alcanza la calificación de maduras en gestión de riesgos cibernéticos. 2%. Y si las empresas privadas están en ese nivel, el Estado no está en mejor posición. 7 de cada 10 dependencias federales mexicanas presentan vulnerabilidades de alto riesgo, de acuerdo con el diagnóstico del propio Plan Nacional de Ciberseguridad, publicado en 2025, un plan que expertos calificaron más como una declaración de intenciones que como una estrategia operativa real, con presupuesto, cronograma y responsables concretos. El Estado que exige a sus ciudadanos transparencia fiscal, que les pide datos biométricos, que almacena historiales clínicos, registros laborales y comportamiento financiero. Es el mismo Estado que en 2024 sufrió un ataque de ransomware en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que paralizó sus sistemas internos durante semanas. El guardián de tus datos no sabe guardar los suyos propios. Si el Estado que tiene la obligación de protegerte
No puede protegerse a sí mismo si el 90% de sus dependencias no tiene políticas reales de seguridad digital. ¿Qué garantía tienes de que tu información está segura en sus manos? Y si no hay garantía, ¿qué significa realmente la obligación que tienes de entregarle esa información? El phishing, el malware y tú, la amenaza que vive en tu bolsillo. Hasta este punto, hemos hablado de grandes actores, cárteles, hackers corporativos, darknet, Estado. Pero hay una parte de esta historia que te toca de manera directa, inmediata, personal. Una parte que no requiere que vivas en Michoacán, ni que tus datos estén en una dependencia federal vulnerable, ni que hayas entrado jamás a un sitio de la darknet. Esta parte de la historia existe en el teléfono que tienes en el bolsillo, en el correo que recibiste esta mañana, en el mensaje de WhatsApp que no terminaste de leer. El phishing, la técnica de engaño digital más utilizada por los ciberdelincuentes, no funciona porque los criminales sean brillantes. Funciona porque los humanos somos predecibles, somos impacientes, somos confiados cuando estamos distraídos y somos vulnerables cuando el mensaje que nos llega toca las cuerdas correctas. Miedo, urgencia, esperanza, codicia. El mensaje llega como un correo de tu banco. El logo es idéntico. La tipografía es perfecta. El número de referencia tiene el formato correcto. Dice que tu cuenta ha sido bloqueada por actividad sospechosa. Dice que tienes 24 horas para verificar tu identidad antes de que procedan al cierre definitivo. Estás en medio de una junta. Tu teléfono vibra. Ves el nombre del banco. Abres el mensaje. Das un clic. En ese momento, en esos 2 segundos de descuido, puede comenzar algo que tarde meses en descubrirse y años en resolverse. Según los datos de IBM Security X-Force para 2023, actualizados en análisis de 2024, el phishing representa el 62% de los ataques mediante archivos adjuntos y el 33% a través de enlaces fraudulentos. En México, el phishing abarca el 70% de los ciberataques registrados contra usuarios individuales. Y en 2025, según el informe de ICSEC presentado en México, se registraron escaneos de sistemas a un ritmo de 36.000 intentos por segundo, no por minuto. Por segundo. Los códigos maliciosos o malware que se instalan a través de estos engaños no siempre se hacen notar de inmediato. El spyware, por ejemplo, puede vivir en tu teléfono durante meses sin que notes nada, transmitiendo en silencio cada contraseña que escribes, cada transacción bancaria que realizas, cada conversación que tienes por aplicaciones de mensajería. Lo detectas cuando ya es demasiado tarde, cuando alguien ya vació tu cuenta, o cuando tu identidad ya está siendo usada para abrir créditos a tu nombre en otra ciudad. El ransomware, por su parte, es más dramático. Bloquea todos tus archivos y exige un rescate en criptomonedas para devolverte el acceso. En 2024 y 2025, México acumuló 237.000 intentos de ransomware, según los registros del propio Plan Nacional de Ciberseguridad. El país ocupa el segundo lugar en América Latina con más víctimas de ransomware publicadas en la Darknet entre 2019 y septiembre de 2025. Y hay algo que los expertos insisten en comunicar con urgencia. Pagar el rescate no garantiza la recuperación de los datos. De hecho, en el 92% de los casos documentados en los que una empresa pagó, los archivos no fueron devueltos en su totalidad, y muchas organizaciones fueron atacadas de nuevo en los meses siguientes. El ataque que cambió todo. WannaCry. El mundo tuvo una advertencia en mayo de 2017 que debería habernos cambiado para siempre. El malware WannaCry se propagó en cuestión de horas por más de 150 países, comprometió más de 200.000 sistemas operativos con Windows y paralizó hospitales, empresas tecnológicas y organismos públicos en todo el planeta. Aprovechó una vulnerabilidad conocida como Eternal Blue y lo hizo sin que ningún usuario tuviera que hacer nada. Solo estar conectado a una red fue suficiente. España, Reino Unido, Rusia, China, México. El virus no tuvo fronteras y el daño que causó demostró algo que los expertos ya sabían pero que los gobiernos se resistían a aceptar, que en la era digital, la infraestructura crítica de una nación puede ser neutralizada desde un computador portátil
en cualquier parte del mundo, en menos tiempo del que tarda un helicóptero en despegar. La nueva frontera, deepfakes de voz e inteligencia artificial criminal. Y si el phishing y el malware ya eran aterradores, la inteligencia artificial le ha dado a los criminales un arma nueva que los expertos califican como una bomba atómica social. Imagina que recibes un mensaje de voz de tu hijo. Su voz, su manera de hablar, su forma de pausar entre frases. Te dice que tuvo un accidente, que está en el hospital, que necesita que le transfieras dinero urgente. Es una voz falsa, generada por inteligencia artificial a partir de audios que tu hijo publicó en redes sociales o envió en grupos de WhatsApp. Puede hacerse en minutos, con tecnología accesible, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Casos así ya han sido documentados en México. El experto Mael Vallejo los describió públicamente en sus intervenciones con medios de comunicación. Mensajes de voz que suenan perfectamente como la voz de un amigo, pidiendo dinero prestado, y que resultan ser generados artificialmente por criminales que solo necesitaban unos minutos de audio original para construir la trampa. ¿Cuántas familias han caído en este esquema sin saberlo? ¿Cuántas nunca lo denuncian por vergüenza? ¿Y cuántas más caerán mientras la inteligencia artificial se vuelve más accesible, más barata y más convincente? Si la tecnología que hace posible clonar una voz humana con fidelidad perfecta está disponible para cualquier persona con conexión a Internet y voluntad de usarla para el mal, ¿qué protección real tenemos? ¿Y quién es responsable de educarnos sobre esto? El Estado, que no termina de regular; la escuela, que no incluye ciberseguridad en su currículum; o cada uno de nosotros, que seguimos entregando nuestra voz, nuestra imagen y nuestra vida a plataformas que no controlamos. La ley que pone en riesgo tu libertad digital. Hasta ahora, hemos hablado de amenazas externas, criminales, hackers, cárteles, darknet. Pero hay una dimensión de esta historia que pocos están mirando con la atención que merece. Una dimensión que no viene de los márgenes del sistema, sino del centro mismo del poder político. En 2025, el Senado mexicano dictaminó de manera acelerada una modificación a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que generó una alarma inmediata entre periodistas, expertos en derechos digitales y organismos civiles. La periodista de investigación Anabel Hernández, en su análisis en Aristegui Noticias, describió el punto más polémico de esa reforma: la creación de una agencia de transformación digital y telecomunicaciones que tendría poderes amplios y cuyas facultades para regular, o en casos extremos, bajar, plataformas digitales, redes sociales y servicios de Internet no estaban delimitadas con claridad suficiente. El famoso artículo 109 de esa ley, según el análisis de Hernández, abre un espacio de ambigüedad jurídica que los expertos llaman hoyo negro, una zona donde la autoridad tiene la prerrogativa de actuar, pero sin que la ley defina con precisión cuáles son las causales válidas para hacerlo. La ambigüedad no es un accidente. Históricamente, en el derecho comparado, las leyes vagas en materia de regulación de medios no generan más certeza, generan más discrecionalidad para quien las aplica. El artículo en cuestión y las declaraciones de legisladores que lo defendieron encendieron las alarmas. Uno de ellos argumentó públicamente que el Estado tiene el deber de actuar cuando el poder de los medios se utiliza para sembrar odio o dividir al pueblo. Una frase que en teoría puede sonar razonable, y que en práctica puede aplicarse a prácticamente cualquier contenido que incomode al poder en turno. No son palabras de oposición política. Son los propios legisladores afines al gobierno quienes revelaron en sus intervenciones públicas la lógica detrás de la ley. Revelación: la senadora Lisette Sánchez García, del PT, dijo explícitamente en su discurso de defensa de la ley que el Estado tiene el deber de actuar cuando el poder de los medios se usa para dividir al pueblo. El senador Aníbal Ostoa Ortega, de Morena, planteó que ha llegado el momento de defender el control de las narrativas y las pantallas. Control de las narrativas, control de las pantallas. No estaban hablando de neutralizar a los cárteles digitales. No estaban hablando de combatir el phishing o el ransomware. Estaban hablando de controlar lo que se dice en Internet. Si el crimen organizado ya controla el Internet físico en partes de Michoacán y el Estado avanza hacia el control regulatorio de lo que circula en las plataformas digitales, ¿cuál es el espacio que queda para el ciudadano?
¿Dónde está la libertad de expresión en un mapa donde ambas fuerzas avanzan hacia el mismo territorio? El dato que lo explica todo. Llegamos al capítulo que prometimos desde el principio. El dato que justifica todo lo que escuchaste hasta aquí. El número que no es solo una estadística, sino la síntesis de todo lo que está mal y todo lo que necesita cambiar. En 2024, los hackers tardaron en promedio 48 minutos en comprometer completamente un sistema desde el momento en que encontraron el punto de entrada. 48 minutos. El tiempo de un episodio de televisión. Pero el caso extremo que registró ese mismo año ICSEC es el que verdaderamente hiela la sangre. El acceso completo a un sistema, desde el primer intento hasta el control total, se logró en 51 segundos. 51 segundos. Mientras alguien va al baño en la oficina, mientras alguien revisa Twitter en el semáforo, mientras alguien deja su computadora un momento para ir por un café. Y aquí está la conclusión que cambia la perspectiva de todo lo que hemos visto hoy. Cualquier estrategia de ciberseguridad que dependa de detectar el ataque después de que ocurre está, matemáticamente, condenada al fracaso. No porque la tecnología sea insuficiente, sino porque el tiempo de respuesta humano e institucional es incompatible con el tiempo de ataque. Los 48 minutos promedio son una ilusión de margen. Los 51 segundos son la realidad del peor escenario. La única defensa real no es la reacción, es la prevención. Y la prevención no es un firewall ni un antivirus, es una cultura. Es educación digital desde la infancia. Es regulación con dientes y presupuesto. Es un Estado que tome en serio que la seguridad digital es seguridad nacional. En México, en 2026, todavía estamos construyendo esa cultura. Todavía. Mientras un estudiante de quinto de primaria aprende a multiplicar pero no aprende a identificar un correo de phishing. Mientras un funcionario de gobierno sube datos sensibles a una plataforma de IA sin consecuencia alguna. Mientras 5.000 familias en Michoacán pagan su internet al narco para no ser asesinadas. Mientras los sistemas del gobierno son comprometidos en 51 segundos. Mientras todo eso sucede, la pregunta que tú, como jurado de la historia, tienes que responder es esta. ¿El México digital que conocemos es una promesa incumplida o es un sistema diseñado para que algunos pierdan y otros ganen? Tú saca tus propias conclusiones. Hemos recorrido juntos una historia que no termina con este video. Vimos cómo México se convirtió en uno de los países más atacados del mundo en materia cibernética, con 324.000 millones de intentos de ataque solo en 2024. Vimos cómo el crimen organizado evolucionó de los territorios físicos a los digitales, construyendo lo que los expertos llaman cárteles digitales. Vimos el caso documentado del narco Wi-Fi en Michoacán, donde los Viagras obligaron a 5.000 familias a pagar por Internet bajo amenaza de muerte. Vimos cómo la Darknet se convirtió en el nuevo mercado del narcotráfico mexicano, con México ya en el puesto 33 de 85 países en ventas de droga digital según la ONU. Vimos cómo el Estado mexicano no tiene políticas reales para proteger los datos que le confías, con el 90% de las dependencias sin protocolos formales en materia de inteligencia artificial. Y vimos el dato que lo resume todo. En el peor caso documentado de 2024, un sistema fue comprometido en 51 segundos. La información es poder. Y hoy tienes más poder que cuando empezaste a ver este video. Antes de irte, necesitamos hacerte una pregunta que divide opiniones, que genera debate real y que no tiene una respuesta única. En tu opinión, ¿la mayor amenaza para la seguridad digital de los mexicanos viene del crimen organizado que ya controla territorios físicos y avanza hacia el digital? ¿O viene del propio Estado que legisla la regulación del Internet con ambigüedades que pueden convertirse en censura? Escríbelo en los comentarios. No hay respuesta incorrecta. Hay perspectivas, y todas merecen escucharse. Y aquí va la última petición de este video. Algo que hace diferente a este canal del resto. Esta historia no está terminada. Hay capítulos que no cubrimos porque no tenemos toda la información. Hay casos en estados que no mencionamos. Hay experiencias que solo tú conoces. Si vives o viviste en una zona donde el crimen organizado controló servicios digitales, si fuiste víctima de ciberextorsión,
Si trabajas o trabajaste en una dependencia del gobierno y tienes información sobre el manejo real de los datos ciudadanos, o si simplemente tienes una anécdota que añade contexto a lo que contamos hoy, completa esta historia. Cuéntanos en los comentarios, con nombre o en anonimato, con detalle o solo con el hecho. Cada pieza de información que sumes hace esta historia más completa, más verdadera y más útil para quienes la necesitan. La verdad solo es útil si se difunde, y solo se construye completa cuando todos la construyen juntos. Este no es el fin de la historia, es el mapa del territorio que queda por explorar. En la próxima entrega entraremos más fondo en las técnicas específicas que el crimen organizado utiliza para robar identidades masivamente, en los casos de extorsión digital que los bancos mexicanos no publican, y en las voces que desde adentro del sistema nos dicen lo que las cifras oficiales no pueden decir. El lado oscuro del Internet en México no tiene un capítulo final. Tiene más capítulos que páginas en este guión. Nos vemos en el siguiente.